Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga a todos ustedes. El día de hoy le doy gracias a Dios porque tengo el privilegio de compartir la clase en este día. Y pues muchas gracias a Dios que el Espíritu Santo nos ayude a llevarnos una buena enseñanza esta mañana delante de Dios y que la podamos aplicar fuera de nuestro templo. Vamos a orar para poner en manos de Dios la clase de esta mañana que tiene por título el arrepentimiento. Bendito Dios, te damos gracias en esta hora, Señor, por tu cuidado, Padre. Gracias, Señor, porque seguimos aprendiendo de tu palabra, Señor. Y en esta hora nos ponemos en tus manos, que tu Espíritu Santo nos ayude a entender lo que tú tienes para nosotros preparado esta mañana y que nos podamos llevarlo, o lo podamos llevar como una enseñanza, Padre, y que la podamos aplicar en la vida de cada uno de nosotros. Quédate con nosotros, Señor, y que seas tú quien habla a través de tu servidor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el tema de hoy, hermanos, también bienvenidos, hermanos, los que están detrás de las cámaras, allá en su casa también recibiendo esta clase el día de hoy, que lleva por título el arrepentimiento. Justamente ahorita nuestro pastor, al momento de tomar la Santa Cena, dijo, y lo dijo muy claro: confiese sus pecados delante de Dios y arrepiéntase si está convencido de que va a cambiar de actitud para poder tomar la Santa Cena. El arrepentimiento es una palabra, una acción que siempre vamos a encontrar a lo largo de nuestras vidas y de la Biblia. Cuando estudiamos la Biblia vamos a encontrar muchas veces ese tema del arrepentimiento, porque es parte de cuando vamos a evangelizar. Casi siempre pedimos que nos arrepentamos de nuestros pecados. Bueno, dicho esto, la palabra definición se puede leer de la siguiente manera, que es cuando alguien se siente avergonzado, apenado, triste o enojado consigo mismo por haber pensado, haber hecho o haber dejado de hacer algo, y generalmente tiene el propósito de que todo eso que nos hace sentir mal, que no vuelva a ocurrir. Por ejemplo, podemos decir: me arrepiento de haberte hablado así, ya no lo voy a volver a hacer. Es una frase muy común enfocada al arrepentimiento. Más o menos este es el concepto que tenemos nosotros sobre este tema. Pero vamos a poner en contexto la clase de hoy, o más bien vamos a darle continuidad, porque nuestro hermano Raimundo la semana pasada ya nos adelantó un poco lo que vamos a ver en esta clase. Inclusive él hablaba un poquito de la culpa, aunque no lo dijo de esa manera, pero decía el hermano Ray que a veces cuando cometemos algún pecado, generalmente sentimos culpa, dependiendo si estamos bien o no delante de Dios. O más bien un pecado, no, cuando nos sucede algo, decía él, si nos sucede algo y no estamos bien delante de Dios, a veces decimos que es por culpa de haber hecho esto o aquello. Sin embargo, si estamos bien delante de Dios, podemos decir que Dios lo puso por algún motivo para que nosotros nos libráramos de algo, etcétera. Puede ser cualquier situación. Bien, para estar, como decíamos, un poquito en el contexto, dice, a partir del capítulo 11 del libro de 2 de Samuel, la Biblia nos presenta los pecados del rey David y de sus consecuencias. En los capítulos 11 y 12 podemos leer el pecado de David, donde nos habla que Urías fue al frente de la batalla por órdenes del rey David para que Urías muriera y así poder llevar a cabo él sus intenciones de quedarse con Betsabé, la mujer de Urías. Mas esto que David había hecho fue desagradable delante de Dios. Esto nos lo dice en 2 de Samuel 11:27. Después del capítulo 12 nos habla sobre el profeta Natán, quien fue el encargado de confrontar a David con su pecado y además de explicarle al rey
las consecuencias a las que se enfrentaría por su pecado. Y a grandes rasgos ese es el contexto de la clase que Dios nos tiene preparada esta mañana. La lectura bíblica en donde nos apoyamos para la clase se encuentra en 2 de Samuel 12, del 1 al 25. En esta historia es en la que Natán confronta a David. Bueno, vamos a leer rapidito la historia, a ver si nos alcanza el tiempo, esperemos si nos pasamos un poquito, hermanos, pues es para la honra y gloria de Dios. Y si alguien quiere participar, recuerden que esta clase es interactiva, podemos estar de aquí para allá y de allá para acá, estar tomando parte en la clase. Voy a leer esta historia que nos presenta 2 de Samuel 12, del 1 al 25, para poder continuar con nuestra clase. Dice así: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre, y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y al pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Natán se volvió a casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al 7º día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas, y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño?
Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Y envió un mensaje por medio de Natán profeta. Así llamó su nombre Jedidías a causa de Jehová. Esta es la historia en la que nos vamos a basar esta mañana para hablar sobre el arrepentimiento. En este caso, el arrepentimiento del rey David. Estamos de acuerdo que la clase de esta mañana es para adultos, como dice aquí nuestro fanal, pero podemos hacer un paréntesis para tomar en cuenta lo importante que es educar a la niñez en su edad temprana para que sean educados sobre las consecuencias de las acciones que ellos realizan, tanto positivas o negativas, dependiendo de lo que ellos hagan, pero sobre todo que esta enseñanza esté basada en la palabra de Dios, que es lo más importante, ¿verdad? Porque a veces pensamos que nomás los adultos tenemos acciones equivocadas, pero los niños desde chiquitos también empiezan a tener situaciones en las que actúan mal delante de Dios. Y nosotros como adultos, como padres, tenemos la responsabilidad de llevarlos por el buen camino, ¿verdad? Hoy en día vivimos en una sociedad que no respeta las reglas ni los principios y que quiere definir el mundo de acuerdo a su propia sabiduría. A veces hemos escuchado que quien hace las reglas a veces está exento de cumplirlas, o los que tienen alguna posición de jerarquía o de poder también se las pueden brincar, o sea, pueden no cumplir con estas reglas. Y en este caso, inclusive esto también se aplica a veces en el hogar. Si lo aterrizamos en un plano cercano a nosotros, ¿cuántas veces no hemos escuchado, o nosotros como padres, cuántas veces no le hemos dicho a nuestros hijos cuando ellos no quieren hacer algo? Generalmente le decimos, lo haces porque soy tu papá, o lo haces porque soy tu mamá, y no le damos explicación ni oportunidad de nada. Nos brincamos justamente las reglas, aunque sea dentro del hogar. Entonces, esto lo hemos visto a lo largo de la historia. Y es precisamente en este capítulo de 2 de Samuel que hace referencia a este tema. Aquí en esta historia nos habla que David, en su posición de soberano, sin temor y sin tener que rendirle cuentas a alguien, dicho de una manera coloquial, se toma el derecho de acostarse con la mujer de otro hombre. Claro que esto pronto, como ya sabemos y como ya escuchamos la historia, trae consecuencias. Aunque él trata de solucionar el problema, y también es algo que debemos aprender, que a veces queremos arreglar las situaciones de acuerdo a nuestra manera de pensar y no de acuerdo a los lineamientos de nuestro Dios, y a veces agrandamos los problemas. Él, en este caso, no tuvo otra salida más que dar muerte a ese personaje del que habla la Biblia, y que era una persona que le era fiel a él y que le ayudaba a preservar su integridad. Pero la consecuencia de su pecado lo lleva cada vez a cumplir más desórdenes delante de Dios. La Biblia no oculta las faltas y los pecados de los líderes. Eso es muy sabido. Y recuerden ustedes, hermanos, que en la Biblia también encontramos muchos líderes que fallaron delante de Dios. Por ejemplo, yo tomé como ejemplo a Abraham cuando puso a su esposa en peligro al mentir diciendo que era su hermana. Y ahora en esta mañana tenemos aquí el caso de David, quien aparentemente no estaba tan consciente de la gravedad de su crimen hasta que es confrontado por el profeta Natán. David estaba tan enfrascado en sus propios pecados que tal vez no se daba cuenta que él era el malo en la historia de la que estamos hablando esta mañana. Y llama la atención también en esta historia la manera tan extraordinaria como es exhortado David
en sus pecados que ni siquiera se da cuenta cómo le está llegando la exhortación. Dios usa esta historia para hacer verle el pecado en el que está el rey. De las situaciones más difíciles, probablemente que esta haya sido una de ellas, porque si pensamos en el rey, ¿quién se atrevería a contradecirlo o a cuestionar sus actos si estos no son correctos? Nuestro libro de apoyo menciona ahí, es como el cuento, ¿quién le pone el cascabel al gato? Esto a veces es muy común en nuestra vida cotidiana, sobre todo en el trabajo. Casi a veces nosotros nos damos cuenta los errores de los jefes o de los que están un poquito más arriba de nosotros y no tenemos el valor de confrontarlos o decirles, ya sea por temor a represalias o porque sabemos que no agrada mucho que nos hagan ver nuestras fallas y nuestros errores, y menos si es alguien que está con una responsabilidad más alta que la nuestra, hablando del terreno laboral. A veces es más sencillo murmurar o criticar, y esto también se da mucho en el área de trabajo, sobre los jefes o sobre los que están un poquito más arriba que uno. Pero ya cuando se trata de corregir o de exhortar a las personas que están equivocadas o que están cometiendo algún error dentro de sus áreas, esto ya no parece tan sencillo. En esta historia, Natán es el que tiene esta habilidad, la astucia y el valor y la prudencia también de acudir con el rey y confrontarlo ante su proceder criminal, que como decíamos parece que él ni siquiera está consciente de lo que está haciendo. Lo interesante aquí es ver cómo una historia tan sencilla como la que acabamos de leer puede hacer que el rey David recapacite en su pecado. Como decimos, no es fácil ni nada sencillo confrontar a un líder y decirle que está equivocado. Yo recuerdo que nuestro pastor, en algunas ocasiones aquí, en este lugar, él cuando da sus mensajes, él alguna vez tocó este tema y decía, me gustaría que si ven en mí algo que no es correcto delante de Dios, me lo digan para corregir. Eso lo ha mencionado nuestro pastor aquí también en algunos de sus mensajes. Aquí en el libro de Samuel se nos deja ver que Dios tiene aprecio por el rey David, que le ama y quiere guiarlo para que tome el camino correcto. Y a través de esta historia, Dios permite que él pueda ver su error. También podemos ver el amor y la misericordia de Dios hacia sus hijos y al mismo tiempo nos enseña el peligro del pecado y la necesidad de arrepentirse y retomar el rumbo correcto delante de Dios. Esa es la enseñanza que Dios nos está mostrando esta mañana a través de esta historia que fue para David, pero la podemos hacer nuestra para entender también la situación en que nosotros podemos estar. Dios usa muchas diferentes formas para hacernos ver y entender cuando estamos en pecado y mostrarnos lo que hay que corregir. Y esta parábola es una de ellas, y así en las diferentes parábolas que hemos leído a través de los mensajes que se han escuchado, traen una enseñanza para corregir, para redireccionar nuestra vida. Dios había visto con desagrado el actuar de David y por esa razón envía a Natán a confrontar sus caminos. Dice en el versículo 1, Natán acude con la autoridad que tiene de Dios, reconociendo que por encima del rey está el verdadero rey, que es nuestro Dios. Es probable que Natán pudiera llegar directamente con el rey y decirle que está equivocado o que está actuando mal. Pero también la forma en que lo haría, pues pudiera ser que el mismo rey
no lo aceptara. Pero él, como decíamos, con mucha inteligencia y astucia, hace uso de estas virtudes literarias y capta la atención de David con un relato conmovedor de estos dos hombres, del rico con muchas posesiones y de este hombre pobre del que hemos leído. Esas historias son un vehículo para hacer que David vea el pecado en sus acciones. Y como vimos, el relato sigue y permite mostrar cómo el hombre rico abusa de su poder y comete injusticia con el pobre David absorto y creyendo cierto este hecho, se enoja, se enciende de ira y declara con firmeza la sentencia de muerte contra el hombre rico. Pero aquí lo importante es cómo Natán logra que David se involucre en este proceso y con autoridad le declara: David, tú eres ese hombre. Dice el versículo 7, entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey y sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Aquí podemos ver cómo el mismo David se estaba reconociendo como pecador delante de Dios y a lo mejor todavía sin darse cuenta. Y como decíamos, Dios usa cualquier cosa para llevarnos al entendimiento de nuestra situación y mostrarnos qué es lo que nosotros necesitamos corregir. Y ahí está la sentencia donde Natán le hace un recuento de todas las bendiciones que Dios ha dado a la vida de David, que son innumerables, para llevarlo a esa pregunta que dice: ¿por qué tuviste en poco la palabra de Jehová? ¿Cómo tuviste en poco lo que has recibido y desechaste su voz? También aquí lo que está haciendo Natán es cuestionando la desobediencia de David a Dios y cómo al cometer el pecado no ha tenido en cuenta la ley de Dios y su palabra. David tuvo que enfrentar sus pecados y comprender que había actuado de una manera que no le agradaba a Dios. También aquí podemos apreciar en esta historia que la respuesta de David fue inmediata. En cuanto escucha la historia, él al mismo tiempo reconoce la gravedad de su falta. Y va más allá, él se humilla y se arrepiente. Él actúa con humildad y deja a un lado la soberbia y el orgullo de la posición que él tiene como rey. Aunque él sabe que como rey, él pudiera hacer lo que él quisiera sin rendir cuentas a nadie, como lo habíamos comentado, pero nosotros sabemos que esto que él hacía, esto no aplica en el reino de nuestro Dios. Él también reconoce que el verdadero rey está por encima de él y que él vive bajo su mirada, que Dios es quien le cuida, le procura, pero lo más importante es que también le demanda justicia y obediencia. David se muestra obediente a la palabra de Dios en voz del profeta Natán. Y es palabra que confronta su pecado, pero más allá de eso, y lo más importante, que es el tema que nos ocupa hoy, lo lleva al arrepentimiento y a la restauración de su vida, de su pecado. Y es la obra de nuestro Dios en la vida de David que lo trae de nueva cuenta a su presencia. También es bien importante destacar aquí que Dios no desechó a David por su pecado, sino que le dio la oportunidad de arrepentirse y cambiar su conducta. Todos nosotros podemos cometer pecado y errores, y es seguro que lo hacemos. Pero también aquí en esta historia podemos ver que Dios nos da la oportunidad de rectificar, de rectificar nuestro camino, y como decíamos ahorita, más importante aún,
es arrepentirnos y cambiar de dirección en nuestra vida. El Catecismo de Westminster lo explica de la siguiente manera con la pregunta: ¿qué es el arrepentimiento para vida? Y nos dice: el arrepentimiento para vida es una gracia salvadora, para referirse a la gracia de Dios que usa para llevar a alguien a la salvación, por lo cual el pecador, teniendo un verdadero conocimiento de sus pecados y conociendo la misericordia de Dios en Cristo, con dolor y odio de sus pecados se convierte de ellos y con plena determinación de alcanzar una nueva obediencia. También aquí hay un juicio en la historia que leímos esta mañana, donde dice: no se apartará la espada de su casa, habrá guerra en su familia, sus mujeres serán entregadas al prójimo y se hará público delante de todo Israel. Como decimos, nuestro Dios perdona la maldad del pecado si nos arrepentimos, pero las consecuencias no nos las quita. Y ahí está el caso que, como consecuencia, su hijo es herido de una enfermedad y dice que muere. En el versículo 10, Natán anuncia el juicio de Dios sobre David como consecuencia de su pecado. Y también aquí hay que tomar en cuenta, hermanos, que este juicio de Dios no solamente afecta a David, sino a toda su familia. También para tenerlo nosotros en cuenta, que cuando alguien de nuestra familia comete pecado o hace algo mal delante de Dios, también es afectada toda la familia. Y como decimos, Dios perdona la maldad del pecado, pero las consecuencias van a estar ahí, van a suceder. Hay un dicho muy popular que dice: recoges lo que cosechas, que está totalmente relacionado con la consecuencia de nuestras acciones. Hay otro que dice por ahí también: quien siembra vientos cosechará tempestades. También se refiere a lo mismo. Depende de lo que nosotros hagamos, ahí van a estar las consecuencias. Y la misma Escritura nos afirma, ahí si alguien me hace favor para que también ustedes participen, ahí en Gálatas 6, 7 a 8, si alguien me quiere hacer el favor de leerlo. Gálatas 6, 7 a 8. El 8 también, ¿no? Amén. Para que veamos, hermanos, que esto es bíblico, no es nada más porque se nos ocurra o porque queramos dar un mensaje de motivación, sino porque aquí la Biblia también nos lo dice. Lo que uno siembra, eso es lo que cosecha. Por lo tanto, tenemos dos opciones. Si elegimos la obediencia y el arrepentimiento, y la confesión también, tendremos vida. También recuerde que la confesión es el requisito para el perdón. Pero no es una confesión a fuerzas, no es una confesión forzada o rutinaria. A veces, tristemente, nuestras oraciones de confesión a veces son muy rutinarias. Repetimos a veces lo mismo. No debe ser así la confesión delante de Dios, ni debe ser superficial. Debe estar justamente arraigada por el tema que hoy estamos viendo, que es el arrepentimiento. Por otro lado, si elegimos la desobediencia, ya nos lo dice aquí la palabra de Dios, entonces reinará la muerte. Esas son las dos opciones que tenemos: obedecer a Dios o no obedecerle, y ya sabemos cuáles son las consecuencias si hacemos uno o hacemos lo otro. En nuestro libro de estudio viene la siguiente pregunta, a manera de una evaluación personal. Dice: cuando caes, ¿cuál es tu respuesta? ¿Ocultar tu caída o confesar tu falta? Yo creo que aquí podemos nosotros centrar la enseñanza de esta mañana, o el mensaje que Dios nos tiene esta mañana en cuanto al arrepentimiento.
¿Por qué? Porque la respuesta de David es inmediata. Luego él encuentra y reconoce la gravedad de la falta en la que está cayendo. Y se humilla y se arrepiente. Ahí está el mensaje de esta mañana. Ver nuestros pecados, ver la gravedad de la falta que tenemos delante de Dios, confesarlos a nuestro Dios, que eso es bastante importante, y si no es que lo más importante primero, y después llegar al arrepentimiento para no caer en lo mismo, porque si no, de nada sirve confesar nuestros pecados, como decían antes de tomar nuestra Santa Cena. Arrepiéntase de los pecados y trate de no volver a cometerlos. Esa es la finalidad. El Salmo 51 de David nos muestra este proceso de arrepentimiento a través del cual David descubre también la misericordia de Dios. ¿Y de qué tenía que arrepentirse David? Pues según lo que hemos leído esta mañana, primero que nada, lo primero que tenía que arrepentirse es haberse colocado por encima de la ley de Dios. Tuvo que arrepentirse del abuso de poder, de la deslealtad, de la infidelidad a Dios, de traición, de mentir, de engañar, de adulterar, entre muchas otras cosas. Todo eso él tenía que arrepentirse para poder volver al camino de Dios. Como decíamos, el Salmo 51 es un poema realmente que relata la confesión y el arrepentimiento de David. Después de haber cometido ese adulterio y posteriormente haber mandado matar a su esposo. Si alguien me quiere hacer el favor de leer los primeros 4 versículos del Salmo 51. Todo el Salmo 51 habla del arrepentimiento, pero nada más vamos a leer esos 4 versículos. Amén. Si queremos tomarlo como una guía personal para pedirle perdón a Dios, aquí está el Salmo 51. Yo creo que muchos lo hemos leído. Cuando estamos pasando por alguna situación especial, vamos a este Salmo. Este Salmo de David muestra el arrepentimiento, un arrepentimiento profundo y sincero de una persona que se siente responsable de haberle ofendido a Dios. Así que ahí está, hermanos, para que lo tomemos en cuenta. Como decíamos, la confesión de nuestros pecados a nuestro Dios es fundamental para comenzar una buena relación con Dios. Al llevar a cabo esta confesión de pecados, también podemos liberarnos muchas veces o siempre de la carga que traemos de nuestras faltas. Y esto nos permite acercarnos más a Dios. En la confianza, por supuesto, de que vamos a ser perdonados y que nos da la oportunidad de comenzar de nuevo. Obviamente, en una dirección correcta, ¿verdad? Que esa es la idea del arrepentimiento. Recordemos que la misión de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra se centraba ¿en qué? En llamar a los pecadores al arrepentimiento. Esa era la misión de nuestro Señor Jesús cuando estuvo en su ministerio. Dice la palabra de Dios en Lucas 5:32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y Lucas 13:5 también dice, os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Como decíamos hace rato, la consecuencia del pecado es la muerte. Y recordemos que cuando nuestro Señor Jesucristo se estaba despidiendo de los discípulos, Él les dejó una ordenanza.
Y esa ordenanza era que llevaran su mensaje de arrepentimiento y fe a todo el mundo. Dice ese versículo en particular, Lucas 24:47, dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Como decíamos, este es parte de lo que tenemos que hacer cuando evangelizamos. Invitar a las gentes, a las personas que no conocen a Jesús, a que confiesen sus pecados, se arrepientan y sobre todo ver que a través de esto ellos van a alcanzar la salvación, que es lo que buscamos como hijos de Dios, ¿verdad? El arrepentimiento, de acuerdo ahora sí a la palabra de Dios, implica un cambio completo en nuestras vidas, en nuestro corazón y en consecuencia de las acciones que realizamos. Esa es la finalidad del arrepentimiento. Y también el arrepentimiento reconoce que nuestro pecado es una ofensa delante de Dios. Bien, hermanos, en conclusión, podemos señalar que el capítulo 12 de Samuel nos recuerda la importancia de escuchar la corrección de Dios a través de las personas, de aquellas personas que Él nos envía. Muchas veces Él envía personas a que nos hagan ver nuestros errores, como lo vimos esta mañana en esta lectura. También la necesidad de reflexionar sobre nuestras acciones y nuestras decisiones, especialmente, hermanos, cuando éstas afectan a otras personas y de manera particular a nuestra familia, que son los que tenemos más cercanos. Debemos también, como conclusión, entender que debemos de valorar el amor y la misericordia de Dios en nuestras vidas y tener la humildad de aceptar la guía de Dios para llevar una vida mejor. Así como David, en la lectura que vimos, él se arrepintió de su pecado. Así esa es la enseñanza principal esta mañana. Dios es un Dios justo y misericordioso, que está dispuesto a perdonarnos a todos aquellos que reconocen sus errores y que se arrepienten. Y también debemos recordar que aunque hayamos fallado delante de Dios, todavía podemos acudir a Él con humildad y con arrepentimiento sincero, así como lo hizo David. Esa es la enseñanza de esta mañana, hermanos. No sé si alguien quiera agregar algo en relación a este tema que hoy nos ocupa. Si no participamos, yo estoy suponiendo que quedó claro la enseñanza que Dios nos dio esta mañana en cuanto al arrepentimiento. Así que, hermanos, tómenlo en cuenta, reflexionemos si estamos mal delante de Dios y tratemos, como dice la palabra de Dios, de confesar nuestros pecados, arrepentirnos y no volver a pecar. Claro que es difícil, pero con la ayuda de Dios y de su Espíritu Santo esto se puede hacer. Claro que es un proceso, ¿verdad? Vamos a orar, hermanos, para dar gracias a Dios. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana, Señor, una vez más, porque nos has hablado, Padre, a través de la Escritura, Señor. Nos has dejado un mensaje esta mañana, Padre, para que lo reflexionemos, Señor. Que lo tomemos en cuenta, Padre, para seguir adelante en nuestra vida, Señor, pero también tomando en cuenta que el pecado nos lleva a la muerte, Padre. Ayúdanos a que tu Espíritu Santo nos guíe siempre por el buen camino, Señor, y que podamos cada día ser mejores siervos tuyos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano.